Nunca pensé que perderme en el viejo pajar de la casa de mi cuñado cambiaría mi vida para siempre. El olor a heno seco, el calor asfixiante del verano y sus manos grandes, callosas, rozando por accidente mi piel sudorosa. Yo, una mujer de 43 años, casada, respetada en mi pequeño mundo, acallando suspiros prohibidos entre montones de paja, perdiendo el juicio mientras el cuerpo de un hombre prohibido se acercaba más de lo permitido. Fue en ese rincón olvidado, lejos de miradas y de juicios, donde por primera vez en mucho tiempo recordé lo que era estar viva de verdad. Y ya nada fue igual. Había cumplido ya 43 años cuando mis pies tocaron, otra vez, la tierra reseca de Valdeolmos. Llevaba 2 maletas pequeñas, pero sentía que el peso real iba apretándome el pecho, como si arrastrara no solo ropa, sino miedos, ausencias, silencios. Iván, mi marido, había partido hacía semanas hacia Francia. Un contrato de camionero que debía durar 3 meses, aunque ambos sabíamos que quizás fueran más, mucho más. Al principio nos llamábamos cada noche, luego solo mensajes de texto, fríos, formales, y finalmente un silencio largo como un invierno sin leña. Me acostumbré a escuchar cómo mi móvil no sonaba. Me acostumbré a no esperar respuestas. En ese vacío que Iván dejó, se instaló el zumbido incesante de las tareas diarias, los animales en la finca, el tejado que goteaba cuando llovía, la tierra seca reclamando manos, el corral lleno de polvo, y sobre todo, una soledad que olía a madera vieja, a ropa guardada demasiado tiempo, a sueños que se hacían migas en los rincones. No sé en qué momento decidí que no podía seguir así. Solo recuerdo el cielo plomizo de aquella mañana de octubre, el viento cargado de olor a heno mojado y el pequeño autobús rural parando frente a la casa de piedra de Santiago. El hermano mayor de Iván, un hombre de 65 años, viudo hacía 8, que vivía solo entre los campos agrietados y los muros encalados, acompañado apenas de un perro viejo y una gata gorda que dormitaba bajo el alero. Bajé del autobús sintiendo que cada paso me alejaba de la mujer resignada que había sido. Crucé la calle de tierra, levantando polvo con cada pisada, y golpeé la puerta de hierro oxidado. 3 toques, ni muy fuertes ni muy tímidos. Como quien no sabe si quiere ser escuchado. Tardó en salir. Lo vi aparecer en el umbral, con una gorra deshilachada cubriéndole la frente y las manos manchadas de tierra. Se las frotó instintivamente contra el pantalón antes de mirarme. «¡María!», dijo, ladeando la cabeza como si no estuviera seguro de verme de verdad. «¿Qué pasa?». Mi voz tembló un poco, pero me obligué a sonreír. Se estropeó el calentador en casa y me da vergüenza ir a molestar a los vecinos para ducharme. Pensé que, tal vez, podría quedarme aquí 1 o 2 noches. Sus ojos, esos ojos oscuros que siempre parecían saber más de lo que decían, me observaron en silencio. 1 segundo largo, 2. Luego asintió sin más y abrió la puerta, apartándose para dejarme entrar. «Pasa. Agua caliente no tengo, pero enciendo bien la estufa. Y si quieres dormir como antes, en el pajar hay heno limpio y blando. Mejor que cualquier colchón». Sonreí, aunque en mi interior algo se removió, como una corriente subterránea que apenas empezaba a despertar. Entré en la casa. Olía a madera vieja, a geranios secos en los alféizares, y a esa mezcla indefinible de soledad y hombre. Pero no era un olor que repeliera. Era cálido, triste, acogedor en su abandono. Como si la casa misma me susurrara que allí, por fin, podía dejar de fingir. Pasamos el día trabajando juntos. Santiago no era un hombre de palabras, apenas las necesarias, pero su silencio no era hostil, era denso, sólido, como la tierra misma. Limpiamos las mazorcas de maíz, dimos de comer a las gallinas, arreglamos una vieja viga en la nave. Él me enseñaba los gestos con las manos, acercándose de vez en cuando, y cada roce accidental era una chispa que saltaba de su piel a la mía. Cuando, al final de la tarde, su mano envolvió mi muñeca para enseñarme a manejar mejor la rastrillo, sentí un estremecimiento que subió directo desde mis dedos hasta el centro de mi vientre. No era solo el contacto, era la intención, sutil, no dicha, que vibraba entre nosotros como un canto de pájaros invisibles. Por primera vez en mucho tiempo,
Mi cuerpo se dio cuenta de que todavía estaba vivo, todavía era capaz de desear, todavía quería ser tocado. Santiago no dijo nada, yo tampoco. Seguimos trabajando hasta que la luz del crepúsculo tiñó el cielo de rojo y oro, y las primeras estrellas parpadearon tímidamente en la bóveda del atardecer. Esa noche, mientras encendíamos la estufa de leña, me ofreció un sofá desvencijado donde dormir, pero mis ojos se alzaron, casi por instinto, hacia la escalera que conducía al pajar. ¿Puedo dormir allí arriba?, pregunté, sin saber muy bien de dónde me salía esa voz temblorosa. Santiago sonrió apenas, una curvatura leve en la comisura de los labios. Claro, María, como cuando eras niña. Y así, con una manta vieja bajo el brazo y una linterna entre las manos, subí al viejo pajar de Valdeolmos, sin saber que aquella noche no solo iba a dormir sobre heno, iba a despertar algo que había estado dormido mucho más tiempo que mi cuerpo. Algo que ni siquiera el olvido había podido apagar. El pajar olía a recuerdos, a veranos polvorientos, a juegos olvidados, a heno seco que crujía bajo los cuerpos infantiles de otra época. Subí la escalera de madera despacio, cada peldaño emitiendo un gemido sordo bajo mis pies. Mi linterna apenas iluminaba el camino, pero sabía a dónde iba. Hacia un rincón de paz, de abandono, de algo que no podía nombrar, pero que sentía latiendo en el centro mismo de mi pecho. El espacio estaba casi igual que cuando era niña. Algunas vigas rotas, montones de paja amontonados en los rincones, una vieja manta extendida sobre una pila más alta. Un pequeño ventanuco redondo permitía ver la luna llena recortándose contra el cielo profundo. Me acomodé allí, envuelta en la manta, vestida aún con mi suéter fino y unos pantalones de algodón. El heno crujía bajo mí, tibio, familiar. Cerré los ojos, intentando dejarme llevar por el cansancio, por la rutina, por el deber, pero no podía. Mi cuerpo, quieto en la superficie, era un hervidero de sensaciones. Mis pensamientos eran como hojas secas arremolinadas por el viento. Y en todos ellos, en cada uno, aparecía la imagen de Santiago. Su mano dura y cálida cuando rozó mi muñeca. Su mirada silenciosa, que parecía desnudarme sin moverse de su sitio. El tono grave de su voz, preguntándome si quería dormir como cuando era niña. Number no, era una niña ya. Mi cuerpo no era de niña. Mi soledad no era de niña. Cuando oí los pasos en la escalera, un latido sordo me estalló en el vientre. No sentí miedo, sentí expectación. Una tensión dulce, como la de un campo justo antes de la tormenta. Santiago apareció en la abertura del pajar, iluminado apenas por el resplandor lejano de la linterna. Se detuvo unos instantes, como dudando. ¿María? Su voz era apenas un susurro ronco. ¿Todo bien aquí arriba? Me incorporé un poco, abrazando la manta contra mi pecho. Sí, pero no consigo dormir, admití. Él dio un paso más. Su silueta recortada en la penumbra parecía más grande, más sólida. Se acercó hasta mí, arrodillándose a mi lado. ¿Tienes frío? Negué con la cabeza. No era frío lo que me recorría la piel. Era calor. Un calor que nacía en lo más profundo y se expandía como una llamarada lenta. Entonces, sin decir palabra, extendió la mano. Su palma rozó mi codo, subió lentamente hasta posarse en mi hombro. Un toque sencillo, casi inocente. Pero mi piel se estremeció como si hubiera sido acariciada por una llama viva. No dije nada, él tampoco. Pero entre nosotros, en el silencio pesado del pajar, algo comenzó a respirar. Algo viejo, algo prohibido, algo inevitable. Su mano se quedó allí, en mi hombro, cálida, firme. Yo podía sentir la vibración de su pulso en mis huesos. Y entonces, muy bajo, con esa voz que parecía salirle desde el fondo del pecho, dijo: «Hace mucho que no te tocan, ¿verdad?» No era una pregunta, era una afirmación, una certeza. «Mucho», murmuré, casi avergonzada. Santiago acercó su rostro al mío, no para besarme, no aún. Con el dorso de la mano, acarició mi mejilla, lentamente. Una caricia torpe, torpe de ternura, no de deseo. Y yo, sin pensarlo, cerré los ojos y apoyé la cabeza contra su palma, buscando su calor,
su ancla, su promesa muda. ¿Quieres que sea yo quien rompa tu silencio?, susurró. No respondí con palabras, solo asentí, rozando su cuello con mis labios entreabiertos, dejando que mi respiración se mezclara con la suya. El primer beso fue casto, en la frente, luego en la sien, en la comisura de los labios, hasta que finalmente encontró mi boca, y la abrió con una dulzura lenta, dolorosa, como quien levanta la tapa de un recuerdo demasiado tiempo sellado. Sus labios eran secos, cálidos, sabios. Mi cuerpo se abrió bajo él, como la tierra seca abre grietas buscando la lluvia. Su mano bajó por mi brazo, descendiendo hasta encontrar la curva de mi cintura. Me abrazó, me apretó contra él. Yo sentí su olor, sudor, campo, leña quemada, y me dejé llevar, como una hoja que se rinde al viento. Cuando su lengua buscó la mía, gemí muy bajo, y mis piernas temblorosas se enredaron instintivamente en las suyas. Él se apartó apenas, jadeando. «Eres preciosa, María, tal como eres, sin máscaras, sin nadie que te ignore. No me digas palabras», susurré. «Solo tócame». Y Santiago me tocó como quien encuentra una fuente en medio del desierto, como quien se bebe un sorbo prohibido, sabiendo que quizás sea el último. Con lentitud infinita, subió mi suéter, dejando mis pechos al aire, temblorosos bajo el frío de la noche. No me miró con la lujuria apresurada de un joven. Me miró con hambre profunda, con un anhelo que tenía raíces. Acarició mis senos con las palmas abiertas, reverente, como quien toca algo sagrado. Llevó su boca a mis pezones, primero a uno, luego al otro, succionándolos con tal lentitud que un gemido, cálido y urgente, se me escapó del pecho sin querer. Bajo mí, el heno crujía con cada movimiento. Dentro de mí, algo muy antiguo despertaba, temblando, suplicando más. Levanté las caderas, me deslicé bajo sus manos y dejé que mis pantalones se deslizaran por mis muslos, por mis tobillos. No llevaba ropa interior, solo la piel húmeda, viva, abierta. Santiago descendió entre mis piernas sin prisa. Me besó allí, donde yo más ardía, con una paciencia casi religiosa. Cada gemido que escapaba de mí era recogido por su lengua. Cada estremecimiento, celebrado por sus labios. Me sentí viva, me sentí mujer, me sentí deseada. Cuando ya no pude más, lo tomé de las manos, lo atraje hacia mí, le abrí el cuerpo y el alma. «Entra en mí, Santiago, te necesito ahora». Él se colocó sobre mí, pesadamente, como quien entrega todo su peso, su historia, su alma, y me poseyó, con lentitud, con firmeza, con una dulzura brutal que me hizo romper en lágrimas silenciosas. El heno crujía bajo nuestros cuerpos. La luna nos miraba desde la ventana redonda. Y yo, María, por primera vez en años, ya no era una mujer olvidada. Era un cuerpo amado, un cuerpo reclamado, un cuerpo vivo. Desperté con el primer rayo de luz colándose por el pequeño ventanuco redondo. El heno olía a piel sudada, a saliva, a deseo antiguo. Me había quedado dormida sobre la manta raída, desnuda de cintura para arriba, con las caderas apenas cubiertas por un suéter a medio poner. Mi cuerpo dolía dulcemente, como después de un largo viaje. Los pezones, aún erectos, palpitaban con el recuerdo de su boca. Mis muslos estaban húmedos, pegajosos, con el eco de su peso entre ellos. Cada fibra de mí, cada célula, sabía que algo había cambiado. Algo irreversible, algo que ya no podría enterrar bajo la excusa de la soledad o del consuelo. Santiago ya no estaba allí. Escuché ruidos lejanos, el arrastrar de cubos en el patio, el ladrido ronco del perro, el crujido de las ramas secas al ser pisadas. Me quedé tendida un momento más, abrazando el último calor de su cuerpo en el heno, antes de incorporarme despacio. Busqué la ropa con manos torpes. Me vestí en silencio, aún sintiendo su olor en mi piel, una mezcla de sudor, tabaco y hombre. Bajé la escalera de madera sintiéndome distinta, más ligera, más pesada, más viva. La cocina estaba vacía, salvo por un cazo humeante sobre la estufa. El aroma de café amargo llenaba la estancia. Santiago no dijo nada cuando entré.
Solo levantó ligeramente el mentón hacia la taza que había dejado lista sobre la mesa. «¿El café está hecho?», murmuró. Su voz era más áspera que de costumbre, más rasgada, como si las palabras le costaran. Me serví un poco y me senté frente a él. No nos mirábamos directamente, no hacía falta. Entre nosotros flotaba un hilo tenso de reconocimiento, de complicidad, de algo que habíamos arrancado la noche anterior del fondo mismo del alma. Bebimos en silencio. A cada sorbo yo recordaba sus manos, su lengua, su peso, y un temblor sordo me recorría la espalda. Cuando terminé, me levanté para lavar mi taza. Santiago también se movió, estirando la espalda, frotándose la nuca con gesto cansado. Durante un momento, nuestras manos se rozaron junto al fregadero. Solo un segundo, solo un año. Pero fue suficiente para que mi vientre se contrajera y mis rodillas temblaran. Él se apartó primero, con un gruñido apenas audible. «Hoy hay que limpiar la acequia del huerto», dijo sin mirarme. «¿Si quieres ayudarme?» «Claro», respondí, agradecida de que propusiera una actividad concreta. Algo que poner entre nosotros y el vértigo de la noche anterior. Pasamos las siguientes horas inclinados sobre la tierra. Santiago removía con la pala. Yo retiraba piedras y ramas. El sol caía implacable, haciendo brillar el sudor en nuestras sienes, en nuestros antebrazos curtidos. Trabajábamos en silencio, pero cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar una herramienta, cada vez que nuestras miradas se cruzaban al levantar la cabeza, el deseo latente golpeaba más fuerte. Era como si el aire mismo estuviera impregnado de nosotros, de nuestra fiebre secreta. Al mediodía, nos sentamos a la sombra de un viejo almendro a compartir un trozo de pan duro y unas aceitunas negras. Santiago mordía lentamente, sin apartar la vista del campo reseco. Yo jugueteaba con un tallo seco entre los dedos, sintiendo su mirada furtiva recorriéndome el perfil, los labios, el cuello. Cuando terminó de comer, se puso en pie, se limpió las manos en los vaqueros y me tendió la suya, áspera, callosa. «Ven», dijo simplemente. No pregunté a dónde, no pregunté para qué. Tomé su mano y lo seguí. Cruzamos el campo en silencio, bordeando la tapia de piedra que separaba la finca de un olivar abandonado. Los olivos retorcidos parecían ancianos encorvados, guardianes de secretos viejos como la tierra. Llegamos a la vieja era, donde antaño se trillaba el grano. Allí, bajo el sol de la tarde, el viento levantaba pequeños torbellinos de polvo dorado. Santiago se detuvo, se volvió hacia mí y sin una palabra me abrazó. Un abrazo completo, envolvente, como quien recoge algo que temía perder. Hundí el rostro en su pecho, oliendo su sudor, su piel, su ternura callada. Y allí, bajo el cielo abrasador de Valdeolmos, supe que ya no había vuelta atrás, que más allá de la culpa, del miedo, del deber, había un hambre más antigua, más verdadera, más nuestra. Santiago me separó apenas, buscó mi boca con la suya y me besó como si toda la soledad de los últimos años se derramara en ese contacto. Mis manos, temblorosas, buscaron su camisa, desabotonándola torpemente. Su torso desnudo brillaba bajo el sol, surcado de cicatrices viejas, de surcos de vida trabajada. No era joven, no era perfecto, era real. Y yo quería cada imperfección. Con movimientos lentos, urgentes, Santiago alzó mi falda, acarició mis muslos, me empujó suavemente hacia el muro bajo de piedra. Allí, de pie, entre el olivo y el cielo abierto, me tomó. Entró en mí despacio, empujando un gemido profundo de mi garganta. Mis uñas se clavaron en sus hombros, mis piernas se enredaron en sus caderas. Cada embestida era un latido, cada suspiro, una confesión, cada movimiento, una promesa silenciosa de no volver jamás a la indiferencia. Cuando alcanzamos juntos el clímax, no hubo gritos, no hubo palabras, solo un largo, largo temblor compartido, como si la tierra misma suspirara debajo de nosotros. Santiago me sostuvo un momento más, sus labios en mi cuello, su cuerpo aún dentro del mío. Luego, sin soltarme, susurró: «No quiero perderte, María». Y yo, sin fuerzas para hablar, solo asentí, dejando que mis lágrimas se mezclaran con el polvo y el sudor. Porque también yo sabía que perderlo sería perderme a mí misma.
Regresamos a la casa sin decir nada. El polvo dorado aún se pegaba a nuestros cuerpos, a nuestras ropas, como si la tierra misma quisiera conservarnos entre sus manos secas. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo líquido, como sangre vertida sobre las llanuras de Valdeolmos. Desde lejos, los cencerros de las cabras sonaban como un eco de infancia, recordándome que había otro mundo más allá de esa fiebre silenciosa que ahora dominaba cada latido de mi pecho. Santiago se adelantó unos pasos, abriendo la puerta de la casa. Yo entré detrás, sintiendo el calor de su presencia aún vibrando sobre mi piel. La cocina estaba bañada en la penumbra suave de la tarde. En la estufa vieja bullía un guiso que olía a tomillo y laurel. Todo parecía igual. Todo era, de algún modo, radicalmente distinto. Mientras él removía distraídamente el guiso, yo me senté junto a la ventana, con los codos apoyados en el alféizar, mirando cómo el cielo se apagaba lentamente. No hablábamos, las palabras se habían vuelto inútiles, pequeñas, insuficientes para abarcar lo que habíamos desatado. Cuando Santiago se sentó frente a mí, dejó 2 platos humeantes sobre la mesa de madera y me miró por primera vez directamente a los ojos. No había exigencia en su mirada, ni promesas, solo un reconocimiento hondo, antiguo, como si, de algún modo, siempre hubiéramos sabido que llegaríamos aquí. Cenamos en silencio, compartiendo cucharadas lentas de estofado, migas de pan duro, tragos de vino tinto áspero, de ese que raspa la garganta pero calienta el alma. Cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar la jarra o el pan, un estremecimiento subía por mis brazos, incendiándome por dentro. Cuando terminamos, Santiago recogió los platos y los dejó en la pila sin prisa. Yo no me moví, no podía. El peso de lo no dicho me mantenía anclada en la silla, sintiendo cómo la noche caía como un manto espeso sobre nosotros. Finalmente, él habló, con esa voz baja que parecía brotar de las raíces mismas de la tierra. «Hoy puedes dormir abajo, si quieres», dijo sin mirarme. «El sofá es incómodo, pero al menos hay calor». Su oferta era sincera, una tregua, una puerta abierta. Pero yo sabía que, si aceptaba, algo en mí se cerraría para siempre. Negué con la cabeza muy despacio. «Prefiero el pajar», murmuré. Santiago asintió una sola vez. No discutió, no insistió. Subí la escalera despacio, cada paso retumbando en la casa vacía. Arriba, el pajar me recibió con su olor a heno, a madera, a piel. Me desvestí lentamente, sintiendo el roce de la tela en mi cuerpo, como si fuera la caricia de unas manos invisibles. Me quedé en ropa interior, con la piel erizada, expuesta al frío de la noche y a la fiebre que me ardía por dentro. Me tendí sobre la manta vieja, dejando que mi respiración se acompasara con los crujidos lejanos de la casa, con el aullido de un perro en la distancia, con el latido cada vez más acelerado de mi propio corazón. Y entonces lo escuché. Los pasos en la escalera, lentos, pesados, irrefrenables. Santiago asomó la cabeza por la abertura del pajar. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra. No dijo nada. No hizo falta. Se acercó a mí como el agua que encuentra su cauce. Se arrodilló junto a mi cuerpo tendido y con una ternura feroz deslizó sus manos por mis brazos, por mis costados, por mis muslos temblorosos. Me quitó la última barrera de ropa con movimientos lentos, reverentes. Me quedé desnuda bajo su mirada, bajo su aliento, bajo su deseo contenido. Él se desvistió también, dejando caer la ropa en un montón descuidado sobre la paja. Su cuerpo, curtido y fuerte, se dibujaba a la luz de la luna como una estatua de barro y viento. Se tendió a mi lado, me abrazó, y durante un largo momento no hicimos nada más que eso: abrazarnos, sentirnos, reconocernos como animales antiguos que habían encontrado, al fin, su refugio. Cuando entró en mí, lo hizo despacio, muy despacio, como si quisiera memorizar cada milímetro, cada gemido, cada suspiro, moviéndose dentro de mí con un ritmo lento y profundo, como una plegaria. Yo lo recibí entera, abriéndome como una flor nocturna, dejando que su calor me llenara, me curara, me reinventara. Nuestros cuerpos, entrelazados, se mecían en un vaivén lento, casi hipnótico, mientras el heno crujía bajo nosotros como un coro sordo. Cuando el clímax llegó,
Fue como una ola tibia, silenciosa, envolviéndonos en su abrazo inmenso. Santiago se quedó dentro de mí, mucho después del último espasmo, con su frente apoyada en mi cuello, respirando mi olor, bebiéndose mi piel. Y yo, enredada en él, supe que aquella noche no habíamos hecho el amor. Habíamos sembrado algo que crecería silencioso, indómito, como la mala hierba entre las piedras. Algo que ya nada, ni nadie podría arrancar. La mañana siguiente amaneció fría, con un cielo gris que amenazaba lluvia. Desde el pajar podía escuchar los truenos lejanos, sordos como tambores de guerra. La manta raída apenas cubría mi cuerpo desnudo, tibio aún del calor de Santiago. Él ya no estaba allí. Me incorporé lentamente, sintiendo la rigidez dulce en mis músculos, la piel enrojecida donde sus manos, su boca, su cuerpo me habían reclamado durante la noche. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas y el olor a tierra mojada comenzaba a trepar hasta el techo. Bajé descalza la escalera de madera, abrazándome a mí misma. En la cocina, Santiago se movía con una parsimonia casi reverente. Había café caliente sobre la mesa, pan tostado, unos higos secos en un cuenco de barro. Cuando me oyó entrar, alzó apenas los ojos hacia mí. No sonrió. No habló. Pero en su mirada había algo que me abrazó más fuerte que cualquier palabra. Me senté frente a él en silencio, dejando que el aroma del café me envolviera, tibio, denso, como una caricia líquida. Comimos despacio, como si cada bocado fuera una tregua, una forma de recordarnos que afuera el mundo seguía existiendo, que las estaciones cambiaban, que los días pasaban, que la culpa, tarde o temprano, encontraría la manera de entrar. Santiago fue el primero en romper el silencio. ¿Tienes noticias de Iván?, preguntó, sin mirarme. Su voz era grave, casi áspera, como si cada palabra le costara arrancársela del pecho. Tragué saliva. Sentí cómo la vergüenza me subía desde el vientre hasta la garganta, como un veneno lento. Hace días que no escribe, admití. Tal vez esté ocupado, o tal vez... No terminé la frase, no hacía falta. Santiago apartó el plato, se pasó una mano por el rostro curtido y luego se levantó, echándose la chaqueta de trabajo al hombro. Hoy hay que reforzar la valla del corral, dijo, como quien necesita huir de sí mismo. La última tormenta la dejó hecha trizas. Asentí, agradecida por el respiro que la tarea manual me ofrecía. Pasamos el día bajo la lluvia fina, clavando estacas, tensando alambres oxidados, empapados hasta los huesos, cubiertos de barro hasta las rodillas. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había en sus ojos una pregunta muda, una pregunta que ni él ni yo nos atrevíamos aún a responder. ¿Fue un error? ¿Fue necesidad? ¿Fue amor? ¿O fue, simplemente, el instinto feroz de dos almas solas que se reconocen en medio de la tormenta? Esa noche, después de la cena, Santiago me miró largamente desde el umbral de la cocina. Yo estaba sentada junto al fuego, secándome el cabello con una toalla, envuelta en una camisa suya que me llegaba hasta las rodillas. La camisa aún olía a él. Y yo, envuelta en su olor, en su sombra, en su recuerdo, supe que no quería volver a mi casa vacía. No quería volver al eco hueco de las paredes, al zumbido cruel del móvil silencioso. Quería quedarme allí, donde al menos su silencio era cálido, su ausencia era humana. Me acerqué a Santiago sin pensar. Puse mi mano sobre su pecho. Sentí su corazón, latiendo fuerte, indómito, debajo de la piel curtida. Él me miró, y en sus ojos vi el mismo miedo, la misma culpa, la misma sed. Y supe que, pese a todo, pese al peso de nuestros nombres, de nuestros anillos, de nuestras promesas hechas a otras personas en otros tiempos, esa noche sería otra vez nuestra. Subimos al pajar sin una palabra. La madera crujía bajo nuestros pasos. La lluvia repiqueteaba en el techo como un tambor lejano. Cuando nos tendimos sobre el heno, no hubo prisa, no hubo furia, solo una ternura callada, una búsqueda lenta y desesperada de calor, de refugio, de vida. Santiago me desnudó con manos temblorosas, como si cada botón, cada prenda, fuera un obstáculo doloroso entre nosotros.
Yo lo acaricié despacio, redescubriendo su cuerpo, sus cicatrices, sus mapas secretos. Cuando entró en mí, lo hizo como la primera vez, despacio, profundo, con una necesidad que no era solo de carne, sino de alma. Nos movimos juntos en la penumbra, meciéndonos al ritmo de la lluvia, respirando el mismo aire, bebiéndonos el mismo temblor. Y cuando el clímax nos alcanzó, no hubo gritos, ni gemidos. Solo un suspiro largo, hondo, que pareció nacer de la tierra misma. Después, tendidos en el heno, Santiago me abrazó fuerte contra su pecho. Y yo, acurrucada en él, supe que la culpa nos encontraría tarde o temprano. Pero también supe que, pase lo que pase, nadie nos podría quitar jamás esas noches calladas. Esos susurros que solo nosotros conocíamos. Ese amor prohibido que, como las malas hierbas de Valdeolmos, seguiría creciendo en secreto, en la sombra, en el lugar donde habitan los deseos que no se pueden decir en voz alta. Pasaron los días como pasan las hojas secas arrastradas por el viento de otoño, sin que uno pueda detenerlas, sin saber a dónde las lleva la corriente. En Valdeolmos, las lluvias cesaron y el sol tibio volvió a secar la tierra resquebrajada. Los olivos recobraron su silueta fantasmal bajo el cielo azul desvaído. Los caminos de polvo se endurecieron otra vez bajo las pisadas. Y nosotros aprendimos a vivir en la cuerda floja del secreto. Durante el día trabajábamos como si fuéramos dos parientes distantes, educados, discretos. Compartíamos herramientas, tareas, silencios largos. A veces, un roce de manos accidental nos hacía levantar los ojos. A veces, una mirada sostenida demasiado tiempo nos obligaba a apartar la vista, avergonzados de la transparencia brutal de nuestro deseo. Pero al caer la noche, subía yo al pajar con una linterna vieja y una manta bajo el brazo. Pocos minutos después, escuchaba sus pasos en la escalera, lentos, decididos, inevitables. Y allí, en la oscuridad tibia del heno, nuestros cuerpos volvían a buscarse, como dos ríos secretos que se encuentran bajo la tierra, como dos llamas que saben que, al juntarse, arderán aún más fuerte. Nos amábamos en silencio, con la urgencia contenida de quienes saben que el tiempo no les pertenece. Santiago me desnudaba despacio, como quien desenvuelve un tesoro escondido. Sus manos, curtidas y sabias, recorrían mi piel con una reverencia que me hacía temblar. Yo me rendía a él, abriéndome como la tierra reseca abre grietas para beberse la lluvia. Cada noche era distinta. A veces me poseía con lentitud infinita, explorando cada rincón de mi cuerpo con una paciencia casi dolorosa. Otras veces, su necesidad era tan feroz que me empujaba contra las vigas del pajar, arrancándome gemidos que se mezclaban con el crujir del heno. Pero siempre, después del último temblor, después de la última embestida, me abrazaba fuerte contra su pecho, como temiendo que yo pudiera desvanecerme entre sus brazos. Y yo, acurrucada en él, sentía que, aunque el mundo entero se derrumbara, mientras estuviera en ese abrazo, nada podría herirme. Sin embargo, el miedo crecía. Un miedo sordo, insidioso, que se instalaba en las horas de luz. ¿Qué pasaría si alguien sospechaba? ¿Qué pasaría cuando Iván regresara? ¿Qué clase de mujer era yo, que había olvidado sus votos, sus promesas, bajo el cuerpo de su cuñado? Pero cuando Santiago me miraba con esos ojos cansados y fieros, cuando sus manos buscaban las mías en la penumbra, cuando su cuerpo me reclamaba con esa mezcla de ternura y desesperación, toda la culpa, todo el miedo, se disolvía en un solo hecho indiscutible. Lo necesitaba. Lo necesitaba como se necesita el aire, como se necesita el agua, como se necesita el latido que recuerda que uno aún está vivo. Una tarde, mientras colgábamos ropa limpia en el patio trasero, Santiago se acercó demasiado. Su cuerpo rozó el mío apenas un segundo. Un año casual para cualquier observador. Un incendio para nosotros. Sentí su respiración agitada junto a mi oreja. «Esta vida es peligrosa», murmuró. «Lo sé», susurré sin apartarme. Él cerró los ojos, como quien carga con una culpa demasiado pesada. «No quiero hacerte daño, María». Me giré lentamente hacia él, levanté la mano y la apoyé en su mejilla áspera. «Tú no me haces daño», dije muy bajo. «Me haces sentir viva». Santiago apretó los dientes.
como luchando contra algo más grande que él mismo, y en sus ojos vi la misma batalla que libraba dentro de mí, la culpa, el miedo, el deseo, 3 demonios entrelazados, bailando una danza que ninguno de los dos sabía cómo detener. Aquella noche, cuando subí al pajar, llevé conmigo algo más que la manta y la linterna. Llevé la certeza brutal de que tarde o temprano todo estallaría. Pero también llevé la decisión de no negarle ni una noche más a mi cuerpo, ni una caricia más, ni un susurro más. Porque en Santiago, en su abrazo silencioso, en su aliento cálido, yo había encontrado algo que no sabía que buscaba. La sensación, rara y preciosa, de pertenecer, aunque fuera solo por un instante, a alguien. Y eso, aunque me costara todo lo demás, era algo que no estaba dispuesta a abandonar. Los días siguientes en Valdeolmos fueron una danza delicada sobre el filo de una navaja. La tierra olía a humedad, el cielo se vestía de nubes bajas y grises, y el viento traía consigo no solo el aroma del campo, sino también la vibración sorda de los rumores. En los pueblos pequeños, los secretos son como semillas lanzadas al viento. Tarde o temprano, germinan. Una mañana, mientras recogíamos calabazas en el huerto, Santiago detuvo su trabajo de repente. Se quedó quieto, con la espalda tensa y el rostro vuelto hacia el camino de tierra que bordeaba la finca. Seguí su mirada. 2 mujeres del pueblo, Pilar y Carmen, las hermanas que regentaban la tienda de ultramarinos, pasaban despacio, demasiado despacio, cuchicheando entre ellas, con los ojos fijos en nosotros. Sentí una punzada de miedo atravesarme el pecho. No era necesario oír las palabras para saber lo que pensaban. Una mujer casada, sola, hospedándose noche tras noche en casa del cuñado viudo. Las malas lenguas no necesitan pruebas, solo necesitan un destello de posibilidad. Santiago soltó un bufido entre dientes y agachó la cabeza, como si pudiera ocultarse en la tierra misma. «Deberías volver a tu casa, María», murmuró, sin mirarme. Me enderecé lentamente, limpiándome las manos llenas de tierra en el delantal. Sentía el corazón golpearme las costillas con fuerza. ¿Y vivir sola entre 4 paredes vacías? ¿Esperando mensajes que no llegan? ¿Soportando miradas hipócritas de gente que nunca entendió nada? Pregunté, dejando que la rabia se colara en mi voz. Santiago cerró los ojos un segundo, como saboreando el peso de la impotencia. «No quiero verte sufrir, María». Me acerqué a él, tanto que pude sentir su olor, a sudor, a tierra mojada, a hombre que no pide permiso para amar. «Ya estoy sufriendo», susurré, alzando la mano para rozarle la mejilla áspera. «Pero no por ti». Por un instante eterno, nuestras respiraciones se mezclaron en el aire frío de la mañana. Sentí su lucha interna, su deseo de protegerme, incluso de sí mismo. Pero también sentí el latido incontrolable de algo más fuerte que la razón. Algo que ya no podía negarse. Esa noche, después de cenar en silencio, cuando la casa se llenó de sombras largas y el viento golpeó las ventanas como un animal hambriento, Santiago subió al pajar sin que yo tuviera que llamarlo. Entró en el pequeño mundo de heno y polvo, donde nuestros cuerpos habían aprendido a hablar un idioma solo suyo. Me encontró sentada junto a la ventana, envuelta en una manta, mirando la luna entre jirones de nubes. Se acercó sin hacer ruido. Se arrodilló frente a mí. Tomó mi rostro entre sus manos grandes, ásperas, temblorosas, y me besó. No como otras veces, no como quien busca placer. Me besó como quien suplica, como quien dice adiós, como quien grita sin voz. Me aferré a su camisa con desesperación, negándome a soltarlo. «No me dejes», susurré contra sus labios. Santiago apoyó su frente en la mía. «No quiero dejarte, María», dijo, y en su voz había una grieta profunda, irreparable. «Pero este mundo no perdona». Me desnudó despacio, como si cada prenda arrancada fuera una promesa rota. Me besó cada centímetro de piel, como intentando memorizarme, guardarme bajo la lengua, bajo la piel, bajo el alma. Y cuando entró en mí, lo hizo como quien sabe que cada embestida puede ser la última. Nos amamos despacio, largo, profundamente, como 2 náufragos que saben que la orilla está demasiado lejos,
como dos fugitivos que solo tienen el instante para salvarse. Cuando el clímax nos alcanzó, temblamos abrazados, latiendo al mismo ritmo, respirando el mismo miedo. Después, tendidos sobre el heno, Santiago acarició mi cabello en silencio, mientras yo, con los ojos cerrados, intentaba atrapar cada detalle, cada olor, cada sonido, como quien guarda provisiones para un largo invierno, porque sabía que el viento del rumor ya había comenzado a soplar, y no habría lugar donde esconderse. El viento no dejó de soplar en Valdeolmos durante los días siguientes. Era un viento áspero, helado, que silbaba entre los olivos, sacudía las contraventanas, se colaba bajo las rendijas de las puertas como un presagio. Yo seguía trabajando junto a Santiago cada mañana, lavando ropa, recogiendo leña, alimentando a las gallinas. Nos movíamos como sombras entre las tareas, hablándonos poco, mirándonos mucho. Las noches, sin embargo, seguían siendo nuestras. Seguíamos encontrándonos en el pajar, bajo la luna, entre el crujir dulce del heno. Seguíamos amándonos con la desesperación sorda de quienes saben que están robando tiempo al tiempo. Pero algo había cambiado. La sombra de los rumores se alargaba cada vez más. El miedo era ya una tercera piel que llevábamos encima, siempre fría, siempre tensa. Una tarde, mientras doblaba sábanas en el patio, escuché el motor de una furgoneta aproximándose por el camino de tierra. Alcé la vista, con el corazón acelerado. Era el cartero del pueblo. Se detuvo frente a la verja y, tras saludarme con una mueca que pretendía ser una sonrisa, me tendió un sobre. Reconocí la letra de Iván de inmediato. Mis manos temblaron al recibirlo. Mi pecho se cerró como una flor bajo la helada. Esperé a estar sola en el pajar para abrir la carta. La leí sentada sobre un montón de heno, con las piernas cruzadas y la respiración suspendida. Izbor de Valdeolmos, octubre. María, perdona que no haya escrito antes. El trabajo aquí es duro, las jornadas son largas, y cuando termino apenas tengo fuerzas para nada. Te echo de menos, pienso en ti cada día, sueño con tu cuerpo caliente en nuestra cama vacía. Pronto estaré de regreso, muy pronto. Iván. Me quedé mirando esas líneas simples, torpes, como quien contempla el mapa de un país que ya no existe. Iván me pensaba esperándome. Iván me soñaba fiel. Iván planeaba regresar, y yo tenía la piel marcada por otro hombre, el vientre lleno de su calor, el alma atada a sus caricias. Doblé la carta lentamente. La guardé en el bolsillo de mi chaqueta, como quien entierra una semilla que no quiere que germine. Esa noche, cuando Santiago subió al pajar, me encontró sentada en el mismo sitio, abrazándome las rodillas, con los ojos perdidos en la oscuridad. Él lo entendió todo al instante. Se arrodilló frente a mí, me tomó las manos, no dijo nada. Solo me miró con una tristeza tan honda que supe, sin necesidad de palabras, que el tiempo se nos acababa. Me incliné hacia él, busqué sus labios. Nos besamos con una ternura rota, como quien lame una herida que no puede curar. Cuando me desnudó, lo hizo con manos temblorosas, como si cada prenda retirada fuera una despedida silenciosa. Cuando entró en mí, nuestros cuerpos se aferraron uno al otro con una urgencia casi dolorosa, buscando un consuelo que sabíamos fugaz. Me moví contra él, bajo él, alrededor de él, bebiéndome su aliento, su sudor, su amor desesperado. Quería grabarlo en mi piel, en mi memoria, en cada rincón de mi ser. Quería llevarme su marca cuando ya no pudiera tener su abrazo. Cuando el clímax nos alcanzó, lloré. Lloré en silencio, con el rostro escondido en su cuello, mientras él me abrazaba fuerte, como si pudiera retenerme con sus brazos, con su cuerpo, con su alma. Esa noche no dormimos. Solo nos miramos, solo nos abrazamos, solo escuchamos, en el silencio espeso del pajar, el tic-tac inexorable de un reloj que ya había comenzado su cuenta atrás. Los días comenzaron a acortarse en Valdeolmos. El sol apenas calentaba ya los campos secos, y el aire traía ese olor inconfundible a leña quemada, a tierra dormida, a estaciones que cambian. Yo seguía despertando cada mañana en el pajar, envuelta en el aroma de Santiago, con su cuerpo tibio acurrucado contra el mío, como un ancla silenciosa
en mitad del vendaval que se avecinaba. Pero ya no éramos los mismos. La carta de Iván, guardada como un puñal en el bolsillo de mi chaqueta, pesaba más que todo el amor, más que todo el deseo que me ataba a Santiago. Era un recordatorio constante de la vida que había abandonado sin querer, de las promesas pronunciadas bajo juramentos viejos, y el tiempo corría. Una tarde, mientras recogíamos manzanas caídas bajo los árboles retorcidos del huerto, Santiago dejó caer la cesta y se quedó mirándome, no con deseo, no con ternura, con una tristeza tan profunda que sentí que me cortaba la respiración. «Tienes que irte, María», dijo, y su voz era apenas un susurro rasposo. Me quedé helada, con una manzana en la mano, sin saber si había oído bien. «¿Qué dices?». Él se pasó las manos por el rostro, como quien intenta borrar una imagen demasiado dolorosa. «Iván volverá pronto. El pueblo ya habla, y tú no mereces quedarte aquí atrapada en esta vergüenza». Me acerqué a él. Le tomé la cara entre las manos, obligándolo a mirarme. «¿Eso es lo que crees?», pregunté, sintiendo cómo el corazón me latía a golpes sordos contra las costillas. «¿Que me quedo aquí por lástima? ¿Por cobardía?». Santiago cerró los ojos, apretando los párpados como si le doliera mirarme. «Creo que si te quedas, te romperán, María, y yo no podría soportarlo». Las lágrimas me quemaron los ojos. «¿Y tú?», susurré. «¿Qué será de ti?». Santiago esbozó una sonrisa triste, amarga. «Yo ya estoy roto, María. Tú eres lo único que me quedaba entero». Caí contra su pecho, abrazándolo con toda la fuerza de la que fui capaz. Él me sostuvo un momento largo, inhalando mi olor, besando mi cabello, y luego me apartó con suavidad. «Mañana te llevo a tu casa. Arreglaremos el calentador. Volverás a tu vida». Negué con la cabeza, desesperada. «No quiero esa vida, Santiago. No sin ti». Él acarició mi mejilla, dejando que su mano temblara contra mi piel. «A veces no se trata de lo que queremos, María, sino de lo que podemos vivir sin destruirnos. Esa noche, en el pajar, no nos amamos. No hicimos el amor como tantas otras noches. Solo nos abrazamos, fuerte, largo, como quien se agarra a un árbol durante una tormenta. Escuché el latido de su corazón bajo mi oído, conté sus respiraciones, memoricé la textura de su piel contra la mía. Sabía que era la última noche. Sabía que al amanecer todo cambiaría, que volvería a caminar sola por los pasillos fríos de mi casa vacía, que tendría que recoger los trozos de mí misma y fingir que nada había pasado, que cuando Iván regresara tendría que mirarlo a los ojos y callar. Pero esa noche aún era nuestra, y yo me aferré a ella como una náufraga a su último pedazo de madera, porque aunque el mundo entero se viniera abajo, aunque todo se perdiera, nadie podría arrancarme jamás el recuerdo de haber sido, aunque fuera por un instante, completamente amada. La mañana amaneció fría y gris. Una niebla baja cubría los campos de Valdeolmos como un sudario tibio, ocultando los contornos de las casas, de los caminos, de los viejos olivos retorcidos. Me desperté sola en el pajar. El lugar donde la noche anterior había estado el cuerpo tibio de Santiago era ahora solo un hueco en el heno, frío y vacío. Me incorporé despacio, abrazándome a la manta, sabiendo, sin necesidad de buscarlo, que él ya no volvería a subir. Bajé la escalera con el corazón encogido, con las piernas débiles, como si cada peldaño que descendía fuera un latido menos en la cuenta de mi vida. En la cocina, Santiago preparaba café. No alzó la vista al oírme entrar. Me senté frente a él, en silencio, dejando que el aroma amargo del café nos envolviera como un manto triste. Durante minutos eternos no hablamos. Solo escuchamos el crepitar de la leña en la estufa, el susurro de la niebla rozando las ventanas. Finalmente, Santiago deslizó una taza hacia mí. «Hoy te llevo a casa», dijo simplemente. No había reproche en su voz, ni tristeza, solo un cansancio hondo, resignado, como quien ya ha luchado todo lo que podía luchar. Asentí en silencio. Tomé la taza entre las manos, sintiendo el calor del café quemándome los dedos, deseando que también quemara el dolor que me apretaba el pecho. Después de desayunar, recogí mis pocas cosas. Una bolsa vieja con mi ropa, el abrigo, la linterna. Cada objeto pesaba como si arrastrara con ellos todos los momentos vividos,
cada caricia, cada gemido, cada promesa muda. Antes de salir, me detuve un momento en la puerta de la casa. Recorrí con la mirada la estancia. Las paredes desconchadas, la estufa de leña, la mesa de madera con marcas de cuchillo, el cuenco de barro donde aún quedaban higos secos. Cada rincón de aquella casa estaba impregnado de él, de nosotros. Santiago esperó en el umbral, con las manos en los bolsillos, el rostro endurecido por el esfuerzo de no derrumbarse. Cuando finalmente salimos al exterior, la niebla nos envolvió como un manto frío. Caminamos en silencio hasta el viejo Land Rover oxidado que usaba para moverse por los caminos rurales. Subí al asiento del acompañante. Santiago arrancó el motor, y el traqueteo del vehículo fue el único sonido que rompió el espeso silencio entre nosotros. Mientras avanzábamos por el camino de tierra, reconocí cada piedra, cada árbol, cada curva. Era el mismo paisaje de siempre. Y sin embargo, todo era distinto. Yo era distinta. Cuando llegamos frente a mi casa, el coche se detuvo. No bajé de inmediato. Me quedé allí, mirando el portón oxidado, las persianas cerradas, las macetas resecas en el alféizar. Era como contemplar la carcasa vacía de una vida que ya no me pertenecía. Santiago se removió incómodo en su asiento. Finalmente habló, sin mirarme. «Cuídate, María». Sentí como las lágrimas me subían a los ojos, calientes, imparables. Me incliné hacia él, le tomé el rostro entre las manos, obligándolo a girarse, y lo besé. Un beso largo, desesperado, salado de lágrimas. Un beso de despedida. Cuando me separé, vi que sus propios ojos brillaban. «Te amo, Santiago», susurré. Él cerró los ojos con fuerza, como si mis palabras fueran una daga que se clavaba en lo más hondo de su pecho. «¿Y yo a ti, María? Más de lo que debería, más de lo que es justo». Bajé del coche antes de que mi valor me abandonara. Cerré la puerta con un golpe sordo y caminé hacia la casa sin mirar atrás. Sabía que si lo hacía, si veía su rostro una vez más, no tendría fuerzas para entrar. Escuché el rugido del motor alejándose. Escuché el crujir de la grava bajo las ruedas. Escuché el silencio absoluto que quedó cuando Santiago desapareció en la niebla. Y entonces, solo entonces, me permití caer de rodillas frente al portón, abrazando mi propio cuerpo, llorando contra el suelo frío. Lloré por todo lo perdido, por todo lo amado, por todo lo que nunca podría ser. Porque a veces, el amor no es suficiente. A veces, la vida exige sacrificios que desgarran, y uno debe seguir adelante, cargando con las cicatrices invisibles de todo lo que tuvo que dejar atrás. Los días que siguieron fueron una sucesión interminable de horas grises. El reloj marcaba el paso del tiempo, pero yo apenas lo sentía. Me levantaba al amanecer, arrastrándome por la casa vacía como un fantasma. Limpiaba, cocinaba, arreglaba pequeñas cosas. Un grifo que goteaba, una puerta que chirriaba, una persiana rota por el viento. Tareas inútiles, mecánicas, que no conseguían llenar el hueco que Santiago había dejado en mí. Cada rincón de la casa parecía más grande, más frío, más silencioso. Las habitaciones se estiraban como heridas abiertas, resonando con el eco de mis pasos solitarios. A veces me sorprendía hablando en voz alta, como si su sombra pudiera escucharme, contándole pequeñas cosas: el avance de las nubes en el cielo, el canto de un mirlo en el patio, el olor del pan recién horneado. Pero solo el silencio me respondía. En las noches me tumbaba en la cama vacía, abrazando una almohada que ya no olía a nadie, preguntándome en qué momento exacto había dejado de pertenecerme la vida que creí que tendría. El teléfono permanecía mudo la mayor parte del tiempo. Cuando sonaba, era Iván. Sus llamadas eran breves, distantes, llenas de silencios incómodos. «¿Todo bien por allá?», preguntaba él siempre con la misma voz cansada. «Sí», mentía yo, estrujando la sábana entre los dedos. «¿Todo bien?». Le hablaba del huerto, del perro del vecino, del tiempo. Nunca le hablaba de mí, nunca le hablaba del vacío, ni de las noches largas, ni de las lágrimas mudas que se secaban sobre la almohada. Sabía que Iván planeaba regresar pronto. Semanas, tal vez días. Cada llamada terminaba con la misma promesa. «Ya falta menos, María. Volveré antes de que te des cuenta».
y cada vez que colgaba sentía que una soga invisible se apretaba un poco más alrededor de mi pecho. No sabía cómo iba a mirarlo a los ojos, no sabía cómo iba a cargar con el peso de mi traición escondida tras sonrisas cansadas. La culpa era un animal que se enroscaba en mis entrañas y no me soltaba. Una mañana, mientras barría las hojas secas del patio, el viento trajo un aroma conocido. Leña, tierra húmeda, sudor. Me quedé quieta, respirando hondo. Durante un instante me pareció que si cerraba los ojos y extendía la mano, podría tocarlo. Que Santiago estaría allí, esperándome en el umbral, con su gorra vieja y sus ojos oscuros, llenos de palabras no dichas. Pero cuando abrí los ojos, solo vi el vacío. Solo escuché el silbido del viento arrastrando hojas por el suelo. Esa noche, incapaz de soportar el silencio, salí de casa y caminé sin rumbo por los caminos de tierra que bordeaban Valdeolmos. La luna estaba alta, envuelta en nubes delgadas como gasas viejas. Los campos se extendían a mi alrededor, inmensos, indiferentes a mi dolor. Me detuve junto al viejo puente de piedra, donde tantas veces había jugado de niña. Apoyé las manos en el pretil frío y dejé que las lágrimas cayeran silenciosas al agua negra. No lloraba solo por Santiago, ni por Iván. Lloraba por mí, por la mujer que había sido, por la que nunca llegaría a ser, por la certeza brutal de que, aunque el tiempo pasara, aunque la vida siguiera, había una parte de mí que se había quedado para siempre en aquel pajar, entre el heno tibio, los susurros y los gemidos ahogados. Una parte que nunca regresaría. Cuando volví a casa, la encontré exactamente igual que como la había dejado, vacía, silenciosa, esperando, como yo. Las semanas se deslizaron como agua entre los dedos. Cada amanecer traía consigo la misma pregunta muda. ¿Será hoy el día en que Iván cruce esa puerta? Cada anochecer, al ver que no sucedía, sentía un alivio culpable que me quemaba la conciencia. La casa, mientras tanto, se transformaba. Lavé las cortinas, pulí el suelo de madera, hasta que brilló como un espejo triste. Replanté los geranios marchitos de las ventanas. Todo debía parecer perfecto. Todo debía parecer igual, aunque yo ya no era la misma. Cada rincón que arreglaba era un intento torpe de ocultar las grietas que me atravesaban por dentro. Una tarde, mientras fregaba la cocina, recibí una llamada inesperada. El nombre de Iván parpadeaba en la pantalla del móvil. Respiré hondo antes de contestar. ¿María? Su voz sonaba extrañamente viva, vibrante. Tengo noticias. Esta noche duermo en Salamanca. Mañana, al amanecer, salgo para casa. Por fin. Mi corazón dio un vuelco sordo. Mañana. Mañana. Una palabra que cayó sobre mí como una losa. Forcé una sonrisa, aunque él no podía verla. ¡Qué alegría, Iván!, murmuré, sintiendo cómo las rodillas me flaqueaban. ¿Me has echado de menos?, preguntó, con esa risa ligera que yo recordaba de otros tiempos. Me mordí el labio hasta casi hacerme sangrar. Mucho, mentí. Hablamos unos minutos más, palabras vacías, frases automáticas, como dos desconocidos intentando recordar cómo solían amarse. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono durante largos segundos. Sentí que la casa entera se cerraba sobre mí. Me dejé caer en la silla más cercana y apoyé la cabeza entre las manos. Era el final, o el principio de algo que no sabía si podría soportar. Esa noche no encendí ninguna luz. Me moví por la casa como una sombra, tocando las paredes, las mesas, los marcos de fotos polvorientos. Cada objeto parecía un testigo silencioso de mi traición. Me preguntaba cómo sería recibir a Iván, si podría mirarlo a los ojos, si podría dejar que me abrazara sin romperme, si podría fingir que seguía siendo la mujer que él había dejado atrás. La respuesta, lo sabía en lo más hondo de mi ser, era no. Pero debía hacerlo. Por él, por mí, por la vida que, aunque ajena, aún me reclamaba. Me acosté tarde, sabiendo que no dormiría. Me tendí en la cama vestida, con las manos cruzadas sobre el pecho, escuchando el tic-tac lento del viejo reloj de pared. Cada segundo era un latido más hacia el encuentro inevitable. Cada minuto era una despedida más de Santiago, porque aunque no lo había vuelto a ver,
Aunque el viento no había traído más rumores, yo sabía que él seguía allí, en algún rincón de Valdeolmos, y sabía que, en silencio, él también esperaba. No una reconciliación, no un reencuentro, solo una señal, una certeza, de que aunque la vida siguiera su curso, aunque las máscaras volvieran a colocarse, lo que habíamos vivido, lo que habíamos sentido, no desaparecería. No podía desaparecer, porque había dejado raíces profundas, y aunque fueran invisibles para el resto del mundo, para nosotros serían eternas. El amanecer me encontró sentada en el borde de la cama, vestida con un suéter grueso y unos pantalones de algodón. No había pegado ojo en toda la noche. La casa estaba en silencio, expectante, como conteniendo la respiración. Cada sonido en la calle, cada motor lejano, me hacía tensarme como un animal asustado. Poco después de las 8, escuché el ruido de un motor familiar acercándose. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Me levanté como un resorte y me asomé por la ventana. Allí estaba. La vieja furgoneta blanca de Iván, cubierta de polvo, cargada hasta los topes. Él bajó del vehículo con movimientos pesados, cansados, pero en su rostro había una sonrisa ancha, abierta, de quien regresa al lugar donde siente que pertenece. «María», gritó, abriendo los brazos. Yo bajé las escaleras casi a ciegas, impulsada por una mezcla de miedo y deber. Abrí la puerta antes de que llamara. Me lancé en sus brazos, dejando que su abrazo me envolviera, cálido, fuerte, conocido. Él me alzó del suelo unos centímetros, riendo bajo, besándome el cabello, las mejillas, los labios. Yo me dejé hacer, cerrando los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con traicionarme. «Mi niña bonita», susurraba acariciándome el rostro con dedos rudos. «¡Qué ganas tenía de verte!», asentí, sonriendo como pude. Durante unos instantes me permití refugiarme en la ilusión, en la idea de que todo estaba bien, de que no había heridas invisibles latiendo entre nosotros, de que podía volver a ser la mujer que Iván amaba. Pero la ilusión se desmoronó en cuanto me miró más de cerca. Su frente se frunció ligeramente. «¿Te ves distinta?» Bajé la mirada, sintiendo el calor subir a mis mejillas. «Han sido meses duros», murmuré. La casa, la finca, todo sola. Él me abrazó de nuevo, como queriendo protegerme de todo el dolor que no podía nombrar. «Ya no estarás sola, María, te lo prometo». Pasamos la mañana descargando la furgoneta. Cajas, herramientas, sacos de ropa. Iván hablaba sin parar, contándome anécdotas del trabajo, de los colegas franceses, de las carreteras interminables. Yo asentía, sonreía en los momentos adecuados. Reía cuando se suponía que debía reír. Era como actuar en una obra de teatro cuyas líneas había olvidado. En un momento, mientras guardaba mantas en el armario, mis dedos rozaron el bolsillo interior de una chaqueta vieja. Tocaron algo pequeño, duro, lo saqué. Era un anillo de compromiso sencillo, de plata mate. Sentí un vuelco en el corazón. Iván, al verme sosteniéndolo, sonrió torpemente. «Lo compré para ti», dijo acercándose. «Quería renovarlo. Quería que supieras que aún apuesto por nosotros». Me quedé mirándolo, con el anillo brillando en mi palma abierta. Una parte de mí gritaba que dijera la verdad, que confesara, que rompiera el velo antes de que se cerrara para siempre sobre nosotros. Pero la otra parte, esa que conocía el peso de la soledad, la brutalidad del abandono, me susurró que callara, que aceptara, que sobreviviera. Así que cerré los dedos alrededor del anillo. Asentí. Sonreí. Dejé que Iván me colocara el anillo en el dedo, besándome los nudillos con ternura. Y mientras lo hacía, mientras me juraba amor eterno con palabras cansadas y sinceras, sentí una lágrima resbalar por mi mejilla. No de felicidad, ni en un número de tristeza, de resignación, porque en ese instante supe que, aunque mi cuerpo estuviera allí, aunque mi voz dijera sí, mi alma seguía tendida en el pajar, envuelta en heno, en sudor, en el olor de otro hombre que me había amado de verdad, y que no importa cuántos anillos me pusieran en el dedo. Hay ciertas marcas que ningún juramento puede borrar. Los días siguientes se deslizaron lentos, espesos, como si el tiempo mismo resistiera a avanzar. Iván se instaló de nuevo en la casa,
ocupando los espacios que durante meses habían pertenecido solo al silencio. Y a mí. Se movía con la familiaridad de quien regresa a un lugar que siente suyo. Reparaba la verja del jardín, engrasaba las bisagras oxidadas, encendía la vieja estufa de leña por las tardes. Cada gesto suyo era una caricia a la vida que habíamos compartido alguna vez. Pero yo me sentía como una intrusa en mi propia historia. Sonreía en la mesa mientras él contaba anécdotas del trabajo. Le servía café en las tazas de siempre. Me acurrucaba junto a él en el sofá cuando el viento aullaba afuera. Y sin embargo, cada vez que Iván me abrazaba, cada vez que sus manos recorrían mi espalda buscando un refugio, sentía que mi cuerpo se endurecía. No era rechazo, era ausencia, era la certeza brutal de que algo en mí se había roto en aquel pajar y que ninguna caricia, ningún anillo, ninguna promesa podría recomponerlo. La grieta era invisible, pero estaba ahí, y cada día crecía un poco más. Una noche, mientras lavaba los platos en la cocina, Iván se acercó por detrás y me abrazó, apretándome contra su pecho. «Te he echado tanto de menos, María», murmuró en mi oído, su voz ronca de emoción. Sentí sus manos resbalar por mi cintura, deslizarse bajo el suéter buscando mi piel. Me giré, sonriendo débilmente, obligándome a corresponder. Lo besé, dejándome llevar por la necesidad de no romperlo, de no rompernos. Subimos las escaleras entre risas suaves, como cuando éramos jóvenes y el mundo era solo nuestro. En el dormitorio, bajo la luz temblorosa de una lámpara vieja, Iván me desnudó con manos ansiosas, torpes por el deseo contenido. Me dejé hacer. Le acaricié el cabello, el rostro, los hombros. Me entregué a él como quien entrega una prenda vieja, usada, pero aún valiosa. Cuando entró en mí, cerré los ojos. Intenté olvidar. Intenté fingir. Intenté volver a ser esa mujer que había esperado, que había amado, que había soñado solo con él. Pero no pude. Cada caricia suya me recordaba otra. Cada susurro de amor me devolvía el eco de otro nombre. Cada movimiento de su cuerpo me hacía sentir más lejos, más vacía, más sola. No era su culpa, era mía, era de Santiago, era de ese amor prohibido que había echado raíces en lo más profundo de mi piel. Cuando Iván se derrumbó sobre mí, jadeando, susurrándome palabras que no llegaban a tocarme, yo acaricié su espalda con ternura, conteniendo las lágrimas. No podía odiarlo, no podía culparlo. Era un buen hombre. Había trabajado duro para nosotros. Había regresado lleno de sueños y promesas. Pero yo ya no era suya, ya no era de nadie. Cuando Iván se durmió, abrazándome con su brazo pesado sobre mi cintura, me quedé despierta, mirando el techo agrietado, contando los latidos de un corazón que ya no sabía a quién pertenecía. Sabía que no podría seguir así mucho tiempo, que tarde o temprano la grieta sería demasiado grande para disimularla, que tendría que elegir, vivir una mentira o enfrentar el abismo. En la oscuridad de la habitación me prometí algo, no mañana, no pasado, pero pronto, muy pronto. Tendría que tomar una decisión, porque si no lo hacía, la vida la tomaría por mí. Y yo no estaba dispuesta a perder lo único que me quedaba. Mi verdad. Pasaron los días. Iván volvió a su rutina. Trabajo en el pequeño taller mecánico del pueblo. Tardes arreglando cosas en casa. Noches frente al televisor con una cerveza en la mano. Yo también volví a la mía. O, mejor dicho, fingí hacerlo. Fingí ser la esposa que esperaba. La mujer agradecida. La compañera silenciosa. Pero en cada gesto, en cada sonrisa forzada, en cada caricia programada, sentía el vacío crecer dentro de mí como una grieta que ni todo el amor del mundo podría ya sellar. La casa estaba impecable, el jardín cuidado, la cama tibia de cuerpos que se buscaban por costumbre, y sin embargo nunca me había sentido tan sola. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, vi a lo lejos la silueta de Santiago. Estaba en el borde del campo, cerca del viejo olivar, con su gorra deshilachada, la cabeza baja, las manos en los bolsillos. No se acercó, no hizo ningún gesto. Solo se quedó allí, inmóvil, como un faro viejo, viendo pasar las tormentas.
Nuestros ojos se encontraron a la distancia, y en ese instante supe que todo lo que habíamos sido, todo lo que habíamos sentido, seguía allí, silencioso, vivo, indestructible. Una parte de mí quiso correr hacia él, otra parte, la que aún llevaba el anillo nuevo en el dedo, me mantuvo clavada al suelo. No podía tenerlo todo. No podía ser la esposa leal y la mujer amada en secreto. Tenía que elegir, y esa elección ya la había hecho, aunque me doliera cada día. Cuando Santiago bajó la cabeza y se alejó caminando entre los olivos, sentí que algo dentro de mí se rompía del todo. No lloré, no grité. Solo me quedé allí, viendo cómo su figura se desdibujaba entre el polvo dorado del atardecer. Esa noche, al acostarme junto a Iván, entendí que la vida no siempre recompensa la verdad, ni la pasión, ni siquiera el amor. A veces, simplemente sigue adelante, con sus rutinas, con sus silencios, con sus pequeñas traiciones invisibles, porque la vida no se detiene por los corazones rotos. La vida no pregunta si todavía dueles. La vida solo exige que sigas respirando. Y yo respiraría, sonreiría, compartiría cenas, domingos de mercado, inviernos de estufa y veranos de polvo. Pero en algún rincón secreto de mi alma, guardaría para siempre el murmullo de aquellas noches en el pajar, el sabor de aquel amor prohibido, la certeza de que al menos una vez fui tocada de verdad, amada sin condiciones, deseada sin miedo, recordada más allá de cualquier promesa rota. Quizás la felicidad no sea un estado, quizás la felicidad sean esos instantes robados al tiempo, esos momentos donde el mundo se detuvo y nosotros fuimos todo, aunque fuera solo por un instante, aunque fuera solo en un rincón olvidado de Valdeolmos, aunque fuera para siempre en la memoria. A veces el amor no llega para quedarse, a veces el amor simplemente pasa como un viento cálido por entre las rendijas de una vida ya construida, dejando tras de sí el perfume irrepetible de lo que pudo ser. Esta es la historia de María, una mujer que supo el sabor de un amor prohibido, que conoció la plenitud en brazos ajenos, y que eligió cargar en silencio con la belleza y el dolor de lo vivido. No hay redención completa en su camino, no hay castigo total, solo hay una certeza, que las huellas verdaderas no siempre se ven, pero jamás se borran, a quienes han amado en secreto, a quienes han perdido y aún así atesoran lo vivido, a quienes entienden que la vida se teje de pequeños instantes robados a la eternidad. Esta historia les pertenece, porque al final no somos lo que mostramos al mundo, somos lo que amamos en la oscuridad, lo que guardamos en silencio, lo que nos rompe, y aún así elegimos recordar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si alguna vez sentiste un amor imposible, un susurro que no pudiste callar, te invito a dejar tu huella en los comentarios. Y, si quieres descubrir más relatos que hablen de las pasiones que nos hacen humanos, suscríbete para no perder ninguna historia. Nos reencontramos muy pronto, allí donde el amor y la vida se entrelazan sin pedir permiso.